Vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, para tener un corto autoexamen de conciencia en esta mañana. El Señor es bueno y Él nos congrega para que escuchemos sus exhortaciones, para que nos examinemos, para que le demos gracias, para que aprendamos sus principios. Es decir, nos reúne para bendecirnos en todas las cosas. Así que, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir el mensaje del autoexamen en este día, en esta mañana de domingo. Un día fresco, gracias a Dios. Un domingo más que por la gracia nos podemos reunir en este lugar. Inclinemos el rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te bendecimos en esta hora del día. Tú que nos has permitido pasar la noche, velaste nuestro sueño y nos has dado las fuerzas y el ánimo para levantarnos y venir a este lugar. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y el honor en este día. Padre bueno, ahora que vamos a meditar un poquito en tu santa palabra, a autoexaminarnos, abre los ojos de nuestro entendimiento y concédenos ser edificados, exhortados, redargüidos, mi Señor, con la luz de tu palabra para el bien de nuestras almas. Toma mis palabras y guíame, no mires mis pecados, tu Hijo pagó por ellos, Señor. Mira a tu Hijo en mí y ayúdame a decir y a enseñar lo que es justo y recto delante de tus ojos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 18, en el cual vamos a meditar por un momento en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro autoexamen de conciencia lleva por título: ¿realmente eres agradecido? Es una pregunta cuestionadora. ¿Realmente eres agradecido? En nuestro pasaje que hemos leído podemos ver tres cosas. En primer lugar, podemos ver la orden dada. En segundo lugar, podemos ver la intensidad de la orden. Y en tercer lugar, el porqué de la orden. La orden dada, la intensidad de la orden y el porqué de la orden. Veamos la primera, la orden dada. Nuestro pasaje inicia con un imperativo: dad gracias, dad gracias. La Biblia está llena de imperativos. Por todos lados hay imperativos. Un imperativo es una orden, es un mandamiento. Y un mandamiento es para obedecerlo, o sea, que no es si queremos obedecerlo, sino que debemos obedecer este mandamiento que encontramos aquí, que es dar gracias. Veamos lo segundo que nos enseña el pasaje: la intensidad de la orden o del imperativo. Nuestro pasaje dice: dad gracias en todo. Esa es la intensidad del imperativo o de la orden, en todo. Esta expresión, en todo, significa en todo. Así de sencillo, significa en todo debemos dar gracias. Esto implica tanto en las cosas buenas
que nos pasan, pero también en las cosas difíciles y desagradables que tenemos que enfrentar en nuestra vida, en las pruebas, en las tribulaciones, en las enfermedades. Queridos hermanos, uno de los mayores pecados que tenemos los seres humanos es la ingratitud, la falta de tener siempre un corazón sinceramente agradecido con Dios. Escuchen la palabra, la falta de tener un corazón sinceramente agradecido con Dios es uno de los mayores pecados nuestros. Aunque de labios para afuera digamos estar agradecidos con lo que Dios nos da o con las cosas que Dios nos permite que pasen en nuestra vida, la verdad es que muchas veces no estamos contentos ni sinceramente agradecidos con Dios por las cosas que tenemos o por las cosas que estamos viviendo. En el fondo refunfuñamos, en el fondo estamos inconformes, aunque de labios para afuera digamos que estamos agradecidos. Esa es la verdad, porque esa es la naturaleza de nuestro malvado corazón que aún está contaminado con el pecado. Hoy día la gente vive, va y viene, se mueve para todos lados, trabajando de manera extrema con tal de aumentar sus ingresos, con tal de tener un dinero extra, y eso no es que esté mal hacerlo, pero muy pocos se detienen con sinceridad a darle gracias a Dios, tan siquiera por las fuerzas que el Señor le da para seguir trabajando. ¿Cuántos no se levantan en la mañana y lo primero que hacen es ir a bañarse y si es católico, ¿no? Ay, Dios mío, un gore pequeñito ahí como por cumplir, como por costumbrismo, y salen y se van. Y durante el día no se acuerdan de Dios, sino están en sus ajetreos, en los afanes de la vida, cumpliendo con las cosas, tratando de llevar adelante las cosas, pero sinceramente no están pensando en Dios, ni dándole gracias por las cosas que le da, por lo que han logrado obtener. Y eso no debe ser así, amados hermanos. En Colosenses 3, verso 17, sin perder el pasaje base, dice lo siguiente, Colosenses 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Observen el texto. Dice el Señor, todo lo que hacéis, ¿escucharon? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, nos explica el apóstol. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. De palabra o de hecho implica también los pensamientos. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo? Dando gracias a Dios por medio de Él. Noten que el corazón nuestro debe estar siempre agradecido con Dios. Hacer todo en su nombre con un corazón agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Sea que salgan las cosas o sea que no salgan, debemos agradecer al Señor. Un ejemplo de alguien agradecido, de alguien que agradeció con sinceridad las cosas que Dios permitió que pasara en su vida, fue Job. Yo le invito a ir a Job capítulo 1, versículos 20. Job capítulo 1, versículos 13 al 22. Job 1, 13 al 22. Dice así. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Esta historia es supremamente confrontadora para todos nosotros. Los sabeos le robaron a Job 500 yuntas de bueyes y sus 500 asnas, y mataron a sus criados a filo de espada. Luego fuego de Dios cayó del cielo y mató a sus 7,000 ovejas y a todos sus pastores. Luego los caldeos robaron sus 3,000 camellos y mataron a espada a todos sus criados que cuidaban sus camellos. Y por último, todos sus 10 hijos, fueron 10 hijos, murieron aplastados por la casa donde estaban celebrando. ¿Qué diría uno si le llegase a suceder una calamidad tan grande y tan grave y tan dolorosa a uno? Hermanos, Job nos muestra que después de saber esa noticia, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal de duelo, porque claro, el dolor era intenso. Pero miren, en lugar de renegar y maldecir y decir ¿por qué yo soy tan salado?, dice el texto que se postró en tierra y adoró al Señor. Le dio gracias y lo bendijo, lo adoró, se humilló ante Él y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y termina el texto diciendo que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que, hermanos, nosotros podemos ver que en medio de las dificultades, de las tribulaciones y de las pruebas y el dolor, y en medio de la abundancia también, no debemos olvidarnos del Señor. Y en medio de las tribulaciones, en lugar de renegar, debemos dar gracias y adorar a Dios en cualquiera necesidad o problema o situación que estemos viviendo. Pregunto, ¿tienes un corazón realmente agradecido con Dios? Y miremos el tercer punto o la tercera enseñanza de nuestro versículo base. El porqué de la orden o del imperativo. Nuestro texto dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahí tenemos el porqué del imperativo, el porqué de la orden del Señor. ¿Por qué debemos dar gracias en todo? La respuesta es sencilla: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo, absolutamente en todo, porque esa es la voluntad santa y soberana de Dios. La principal razón para ser agradecidos y dar gracias en todo, entonces, ¿cuál es, queridos hermanos?
porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Aunque nosotros no entendamos por qué debemos dar gracias a Dios, aún en las pruebas y tribulaciones más difíciles, debemos entender, como enseña Pablo en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entender con Pablo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o les sirven para bien. En lugar de refunfuñar, en lugar de renegar, en medio de las pruebas y las disciplinas del Señor, demos gracias porque por ellas participamos del fruto apacible de su justicia y de su santidad. Repito esto que les dije. En lugar de renegar en medio de las pruebas y las disciplinas del Señor, demos gracias porque por ellas participamos del fruto apacible de justicia y santidad, como dice Hebreos 12, verso 11. ¿Qué dice Hebreos 12, verso 11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así que las disciplinas del Señor nos hacen participar del fruto apacible de su justicia y de su santidad. Es la voluntad de Dios, amados hermanos, que le demos gracias a Dios por todo. Pero también es la voluntad de Dios que demos gracias a las personas que están a nuestro lado y a las personas que nos sirven. ¿Escucharon eso? Es bueno y es un mandato de Dios darle gracias a Dios por todo, pero es un mandato de Dios también dar gracias a Dios por las personas que están a nuestro lado y a las personas que nos sirven. Esposo, dele gracias a su esposa todos los días por su compañía, por su servicio, por sus atenciones, preparando los alimentos, por estar pendiente del hogar. Valórela, esposo. Manifiéstele cada día con palabras y con hechos que la ama. Manifiéstele que ella es valiosa, que ella es muy especial, que ella es parte de su vida. Manifiéstele que es un regalo de Dios para él, que la ama, que la respeta y que la valora. Hagan eso, esposos. No esperen que se muera para después decirle allá en la tumba, llorando y lamentándose por lo que no hicieron cuando ella estaba viva. Manifiéstenle su amor, su cariño, su respeto. Sean detallistas, regálele cosas, dígale palabras hermosas, acaríciela, hazla sentir importante. Esposa, dele gracias a Dios por su esposo, valórelo, respételo, ayúdelo, manifiéstele lo importante que es en el hogar. Hazlo sentir importante. Hazle ver que él es valioso en el hogar, que él es indispensable en el funcionamiento y el desarrollo de la economía y de la familia. Hagan eso. Denle gracias a sus hijos por estar a su lado. Valórenlos, ayúdenlos. Y hijos, denle gracias a sus padres por haberlos criado, por el esfuerzo que hacen, por las cosas que les dan. Denle gracias a sus padres. Pregunto, ¿tienes realmente un corazón agradecido? Sus padres hacen tantas cosas por los hijos y muchas veces los hijos no valoran lo que hacen sus padres. Son ingratos, son malagradecidos y eso no es la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que estamos leyendo hoy? Que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero también démosles gracias a las personas que nos enseñan la palabra de Dios y nos exhortan a vivir de acuerdo a su santa voluntad. Darle gracias a las personas
que nos enseñan, que nos ayudan, que nos exhortan, que nos muestran la verdad, eso no le roba la gloria a Dios. Por el contrario, estimula a los siervos del Señor a seguir prestando un mejor y buen servicio. Agradezcamos lo que ellos hacen por el bien de nuestras almas. Agradezcamos a Dios por la lluvia, por el sol. Agradezcámosle por todas las cosas. Que de nuestros labios solo salgan palabras de agradecimiento. No importa la situación que estemos viviendo. Demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Observen lo que dice Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué debemos ser? Agradecidos. ¿Estás agradecido con la iglesia en donde te congregas? ¿Estás agradecido con Dios por tus hermanos, por tu pastor, por tus líderes? ¿Estás agradecido con tu esposa? ¿Estás agradecida con tu esposo? ¿Estás agradecido con tus hijos? ¿Estás agradecido con tus padres? ¿Estás agradecido con el carrito que aunque viejito, pero dele gracias a Dios? ¿Estás agradecido con la casita que tiene? Y si no tiene casa y paga arriendo, ¿estás agradecido porque Dios le da la plata para poder pagar un arriendo? Hay tantas cosas que agradecer y tan pocas que pedir, hermanos, porque es que el Señor ya nos dio todo en Cristo Jesús. Por eso Él dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vuelvo y les pregunto para terminar: ¿realmente tienes un corazón agradecido? ¿Realmente tienes un corazón agradecido, querido hermano, querida hermana, querido hijo, querido joven? ¿Tienes un corazón agradecido? La Biblia nos muestra en el Salmo 100 que nos dice, vamos a leerlo y con esto termino, que viene a mi mente. Vea lo que el Señor nos dice. Salmo 100 es un salmo muy corto. Vea cómo debemos venir a la congregación de los santos. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Notan lo que dice el verso 4? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Motivos para agradecer al Señor hay de sobra, hermanos. Así que espero Dios haya hablado hoy a sus conciencias para que usted se examine si realmente tienes un corazón agradecido. Hijos que me escuchan, sean agradecidos con sus padres. Dígale: papá, mamá, gracias por lo que ha hecho por mí. Y perdona mi ingratitud y mi rebeldía. Esa es la voluntad de Dios. Las cargas se aliviarán. Nosotros como padres seremos estimulados a seguir haciendo la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias y te bendigo por este tiempo corto de autoexamen. Ayúdanos a seguir adorándote, alabándote y glorificándote. Y dispón nuestro corazón para ti en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.